¿Te has preguntado cómo se formó la Biblia hasta llegar a su forma actual? Para ello vamos a hablar de la transmisión de la Biblia. La transmisión es el proceso mediante el cual el hombre ha obtenido, preservado y transmitido la palabra de Dios. Los escritos originales se transmitían mediante copias manuscritas en papiro y después en pergamino. Algunos de los principales testigos de los manuscritos hebreos son el papiro Nash, que ha sido considerado como el testigo más antiguo. Ha sido datado en el siglo II o I de nuestra era, y en él se puede leer el Decálogo y una parte del libro de Deuteronomio. El Códice de El Cairo, también llamado Códice de los Profetas, pues contiene los profetas anteriores y los profetas posteriores. Su fecha data del siglo IX después de Cristo. Manuscritos de Qumrán o rollos del Mar Muerto. Se trata de los manuscritos descubiertos en las cuevas cerca de Qumrán, situado al sur de Jericó. Datan del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo. En el año 1947 hasta 1956 se descubrieron más de 900 manuscritos antiguos en tarros de barro, y dentro de su contenido se encontraban fragmentos de todos los libros de la Biblia hebrea, con excepción del libro de Esther. Descubierto por un joven erudito alemán al pie del monte Sinaí, el Códice Sinaítico es un manuscrito del siglo IV después de Cristo. Contiene la copia completa más antigua del Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento. El Códice Alejandrino data del siglo V después de Cristo. Contiene en 2 columnas la mayor parte de la Antigua Ley y casi todo el Nuevo Testamento. Deriva su nombre de la ciudad de Alejandría, donde se cree fue hecho. Textus Receptus significa texto recibido y se refiere al texto griego publicado del Nuevo Testamento, que se utilizó como base para las traducciones de la Biblia, incluyendo la Biblia que conocemos como la Reina Valera. Versiones de la Biblia. Para realizar las versiones de la Biblia se tomaban el manuscrito en idioma original y se traducía a otros idiomas. Versión de los 70. Traducción griega del Antiguo Testamento, hecha entre los años 250 al 150 a.C. En latín, Septuaginta significa 70. Versión siríaca. Esta versión se conoce como la Peshitta, que significa simple o clara. Es probable que se realizara entre los siglos II y III. Contenía todos los libros de la Biblia menos segundo libro de Pedro, segundo y tercero libro de Juan, Judas y el libro del Apocalipsis. Versión Vulgata. Traducción de la Biblia al latín hecha en el siglo IV después de Cristo, escrita por Jerónimo. Versión Juan Wycliffe. Conocido como el primer protestante, predicó por muchos años proclamando las verdades bíblicas. Bajo mucha persecución, arrestos y vituperio, Wycliffe tradujo la Vulgata al inglés. Guillermo Tyndale, conocido como el padre de la Biblia inglesa, tuvo un papel destacado como traductor debido a su alta preparación y gran talento para los idiomas. Tradujo la Biblia al inglés para hacerla accesible a todo el pueblo. Logró imprimir los primeros ejemplares que se difundieron clandestinamente por Inglaterra. Fue acusado de herejía y llevado a juicio, y en 1536 es considerado culpable y fue estrangulado y quemado en la hoguera en la plaza del pueblo. Biblia del Oso. Es la primera Biblia completa traducida al español de los textos originales del hebreo, arameo y griego, preparados por Casiodoro de Reina. Para el Nuevo Testamento usó la tercera edición griega de Erasmo. Luego de la muerte de Casiodoro de Reina, se emprendió una nueva revisión que produjo algunos cambios en la versión de Reina. El revisor fue el mismísimo Cipriano de Valera, lo que dio origen a la hoy conocida versión Reina Valera, versión bíblica más popular en el mundo hispanohablante. En conclusión, podemos ver que la Biblia es el libro mejor preservado de la antigüedad, y como libro, la Biblia es única. Su origen, esencia y el medio de transmisión para llegar al hombre
se distingue de entre todas las obras, pues es la palabra de Dios escrita por hombres, para dirigir la vida de cada uno de los hombres en su fe y conducta, y así prepararlo para toda buena obra.